Las tabulaciones en Word son una herramienta que nos van a permitir indicar en qué alineación se va a organizar mi texto. También las tabulaciones son saltos de cursor que se ejecutan con la tecla Tab, de tal forma que exista un espaciado entre una palabra o título. Existen varios tipos de tabulaciones. Tenemos izquierda, centrada, derecha y decimal. Esto lo vamos a practicar mediante un documento de Word. Ingresamos a Word y ahí vamos a visualizar en un nuevo documento cómo hacer uso de las tabulaciones. En la parte de acá yo visualizo una regla. Si no lo tienes habilitado, vamos a la ficha vista de Microsoft Word y en esta opción debe de estar habilitado. Debe estar con un check ahí. Entonces ya tengo la regla en Microsoft Word. Ahora lo que hago es crear una tabulación. Para crear una tabulación le voy a dar clic donde yo quiero que esté creado o posicionado la tabulación. Entonces le voy a dar clic en la posición, por ejemplo, número 2 que está aquí. Y cada vez que yo dé clic aquí en la regla, voy a crear tabulaciones. Si quiero eliminar una tabulación, le doy clic sostenido y arrastro hacia abajo. De esta forma yo puedo eliminar aquella tabulación. Entonces, aquí yo tengo una tabulación en la alineación o en la posición número 2. Sin embargo, mi cursor marca en esta orientación. Voy a presionar la tecla Tab, que está en la parte superior de la tecla mayúscula y minúscula o bloc mayús, y voy a presionar la tecla Tab una vez y ahora me posiciono en la tabulación. De esta forma funcionan las tabulaciones. Entonces, voy a crear ahora otra tabulación en el número 6, de tal forma que me voy a desplazar de esta manera. Tengo una tabulación en el número 2, mi cursor está parpadeando en esa orientación o alineación, y tengo otra tabulación que está en la posición número 6. Para configurar una tabulación, lo que hago es darle doble clic y aquí me sale en un cuadro de diálogo las tabulaciones que he creado, la posición de cada tabulación y el tipo de tabulación o el tipo de alineación que va a tener. Aquí tengo izquierda, centro, derecha, decimal y en barra. Y el tipo de relleno también. Tengo en la opción ninguno, tengo en la opción de puntos, tengo en la opción de puros guiones y guiones abajo. Entonces aquí yo voy a elegir la opción de la tabulación que está en el número 6 de 6 centímetros. En la alineación voy a indicarle la alineación centro y en el relleno voy a elegir el número 2. Le voy a dar a aceptar y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la letra A, presiono la tecla Tab y se genera un relleno, pero ese relleno yo no lo hice en la posición número 2, sino en la posición número 6. Entonces de esta forma yo puedo decir que la tabulación número 6 tiene un relleno en que es la segunda opción de puntos y que su alineación es centrada. De esta forma entonces funcionan las tabulaciones. Aquí voy a escribir el número 1 y le voy a dar enter. Las tabulaciones las creamos una vez nada más en el documento. Podemos crear obviamente varias tabulaciones, pero si yo quiero que todo mi texto esté de esta forma alineada, solo basta que lo indique en la primera parte nada más. No es necesario que yo repita, porque en este caso le he dado enter y se mantiene las tabulaciones creadas. Entonces vuelvo a presionar Tab, escribo la letra B, presiono Tab, el número 2, enter, Tab, letra C, tabulación, con Tab, el número 3. Y así puedo continuar de forma que yo puedo generar algún tipo de lista para mi documento. No solamente me sirve para hacer listas, sino para ordenar o para alinear todos los textos que yo quisiera que formen parte de un documento o un escrito. Bien, aquí vamos a hacer uso de otro tipo de tabulación. Vamos a borrar esas tabulaciones
de tal forma que vamos a crear otro tipo de tabulaciones. Aquí voy a hacer algo que voy a darle clic, por ejemplo, aquí en la opción número 3. Le voy a dar doble clic y aquí voy a elegir el tipo de tabulación centro. Le voy a dar a aceptar y me doy cuenta que cuando voy a presionar Tab y escribo algo, presiono Enter, Tab, escribo algo, me doy cuenta que está alineado de tal forma que el texto que se encuentra en ese momento ahí está tanto como para la derecha y para la izquierda. En otras palabras, está centrado mi texto. Voy a probar ahora con el otro tipo de tabulación. Voy a crear ahora, voy a borrar esta tabulación y voy a indicarle, por ejemplo, en el número 7. Aquí le voy a dar doble clic y voy a configurar que la tabulación es el número 7. Importante tener en cuenta la posición. Ahora aquí le voy a indicar que es la tabulación, por ejemplo, derecha, porque la izquierda ya lo hicimos en la primera opción. Le doy a aceptar, presiono aquí Tab y con el cursor me alineo a esa dirección o orientación y escribo texto y me voy a dar cuenta que presiono Enter, presiono Tab, el texto se alinea como me indica la tabulación, a la derecha el texto. De esta forma entonces hay varios tipos de tabulaciones, también hay varios tipos de rellenos que yo puedo configurar. Entonces, para poner en práctica lo que estamos viendo, vamos a hacer uso de esta guía en la parte de acá, en la parte de abajo. Te dice en el ejemplo 1, utiliza las tabulaciones para realizar el siguiente cuadro. Tenemos que tener un título centrado, que es tabuladores, una alineación en el cual tengo el nombre, la edad. Si nos damos cuenta, el distrito está centrado, es una tabulación centrada, y el teléfono también organizado o alineado de esa manera. Entonces lo podemos hacer. Vamos a Word y vamos a darle archivo, nuevo documento en blanco. Y aquí voy a colocar entonces los tabuladores de esta manera. Escribo tabuladores. Acá me voy en la opción de alineación centrada. Selecciono, puedo subrayar aquí. Bien, presiono Enter, voy a quitar el subrayado, alineación hacia aquí. Y ahí en la primera parte del nombre puedo hacer de la siguiente forma. Puedo escribir nombre. Ahora para la edad necesito crear una tabulación porque está organizado de esa edad. Entonces puede ser aquí en el número 4 más o menos. Creo mi tabulación. Para el caso del distrito también voy a tener que crear una tabulación más o menos ahí. Y para el teléfono puede ser en esta posición según donde quieras alinear el texto. Entonces en la posición número 4 voy a elegir, por ejemplo, la tabulación centrada. Entonces aquí con mi cursor parpadeando al final del nombre, presiono la tecla Tab y escribo edad. Este de acá voy a corregir nombre en mayúscula. Presiono Tab, escribo distrito. Es importante que el distrito esté centrado, ya que de esa forma me lo pide. Doble clic aquí, por ejemplo, y acá en la parte de posición tengo que darme cuenta cuál es la tabulación que voy a necesitar que esté centrado. Estoy en la posición número 9. Entonces le doy clic aquí en la posición número 9. Y en la alineación le voy a dar centro. No tiene relleno. De esta forma que quede de esa manera. Continúo con teléfono.
Para el caso del teléfono no lo quiero de esta manera, sino aquí elijo la posición número 13, ya que ahí está la tabulación, y en la alineación voy a elegir derecha, de tal forma que esté así, de esa forma. Ahora simplemente selecciono esto de acá, le doy en subrayar y ya está. Según quiero el documento. Bien, solamente continuar nada más. Presiono Enter. Las tabulaciones ya están creadas, simplemente lo que faltaría sería digitar nada más. Ahí tendría que deshabilitar el subrayado y empezar a escribir. Presiono Tab, escribo el número 17. Presiono Tab, escribo Los Olivos. Presiono Tab, escribo el número de teléfono 320-1516. Presiono Enter y continúo escribiendo Marixa Silvia. Presiono Tab 19, escribo, presiono Tab Caraballo. Otra vez Tab. Y entonces de esa forma voy a avanzar utilizando la herramienta de tabulaciones. Ahora vamos a ver cómo está quedando este documento. Aquí, por ejemplo, el texto está más centrado, de tal forma que no está tan igual como mi documento. Así que para este caso no es necesario que yo tenga que borrar algo, simplemente tendría que alinear usando la tabulación. Entonces para aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es hacer un clic sostenido y llevar de esta forma la tabulación según el texto. En esta posición. Simplemente dándole clic sostenido puedo ordenar eso de ahí y continuar escribiendo, y así lo que sigue en el texto. Ahora en esta parte de algunos ejercicios vamos a ver el uso de tabulaciones. En el primer ejercicio ahora utiliza los tabuladores para crear la siguiente lista de datos. Tenemos el número 1 de alguna forma alineada, tenemos ahí en la primera columna, vamos a usar en la posición 1 centímetro la opción de izquierda, la tabulación izquierda. En la segunda columna 4 centímetros, la tabulación centrada. Número 3, 7 centímetros derecha, y cuarta columna tenemos 10 centímetros con coma decimal. Esto lo vamos a hacer en un archivo y lo vamos a guardar como t01.doc. Entonces voy a crear, ahora este archivo lo voy a guardar y voy a crear otro. Archivo, nuevo documento en blanco, y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a usar tabuladores o tabulaciones para mi ejercicio. Ahí en la primera parte entonces nos pide el número 1, que esté en la tabulación número 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el número 1 le voy a dar clic y voy a crear mi tabulación. Regreso y escribo el número 1, pero antes de ello tengo que presionar la tecla Tab. Con la tecla Tab me voy a alinear en esa posición, de tal forma que ahora voy a escribir el número 1, pero me dice que la tabulación debe de ser 1 centímetros con izquierda, 1 centímetro con izquierda. Entonces simplemente para corroborar nada más, doble clic
está en el número 1 en la alineación izquierda. No tiene relleno, así que simplemente continúo. Escribo el número 1. Ahora, en la siguiente columna, que sería 4 centímetros centrada. Entonces voy a crear en el 4 centímetros, en la posición número 4 de aquí de la regla, un clic, creo mi tabulación. Doy doble clic, me ubico en la posición número 4 y elijo centro. ¿Por qué? Porque me pide una tabulación centrada. Voy a aceptar, presiono la tecla Tab y ahora me ubico en la segunda posición. Escribo entonces el número 1. Sigo con la siguiente columna. En este punto nos damos cuenta que cuando usamos tabulaciones, primero definimos las tabulaciones y de ahí empezamos a escribir. Entonces continuamos para la tercera columna. 7 centímetros derecha. Entonces doy un clic aquí en la posición número 7. Si en algún caso, por ejemplo, me pasara de aquí, simplemente le doy doble clic a la tabulación, de tal forma que puedo corregir la alineación simplemente dándole doble clic, un clic nada más o doble clic. Y aquí, por ejemplo, en la tabulación 7 centímetros yo puedo editar. No quiero que sea 7 centímetros, simplemente 7. Y le doy a aceptar. Y aquí me vuelve a crear una tabulación 7 centímetros. Y la que está aquí, por ejemplo, la puedo eliminar. Es una opción nada más. Entonces tengo ahí la tabulación 7 centímetros. Me pide una tabulación derecha. Simplemente dándole doble clic. Elijo 7 centímetros. Y derecha. Aceptar. Presiono Tab. Ahora con mi cursor aquí en esta parte. Continúo con la última columna. La columna número 4. Está en la posición número 10. Doy un clic. Creo una tabulación. Doble clic. Clic en la tabulación número 10 centímetros, y aquí voy a elegir con coma decimal. Simplemente elijo decimal y aceptar. Entonces voy a en la posición en el número 7 tengo que escribir el número 1. Presiono Tab, el número 1, presiono Enter, Tab 22, Tab 22, Tab 22, Tab 22.22, Enter y continúo. Aquí en la tabulación decimal, los números enteros lo alinea a la izquierda y los números decimales a la derecha. Continúo entonces aquí. Tab 333, Tab otra vez 333. Y así continuando con los demás. Presiono Enter. Era 4, 4. Acá me estoy confundiendo. Y bien, ya está entonces mi ejercicio de la primera opción, que es crear tabuladores, primera, segunda, tercera y cuarta columna. En la tabulación primera tenemos izquierda, centrada, luego derecha y luego coma decimal. Y guardamos este archivo con TI01. De esta misma manera continuamos con los demás ejercicios. Tenemos, por ejemplo, aquí simplemente un texto de lista de admitidos en la convocatoria, lo colocamos un subrayado, le pintamos y debajo escribimos la tabulación que dice nombre, que está en la posición 1 centímetro izquierda, la edad tenemos en 9 centímetros derecha, la estatura con 10,25 centímetros izquierda. Y así practicamos tabulaciones en Word.